dificultades con el Twitter, vamos a tratar de resolverlas para la participación de la audiencia. Pero rápidamente me gustaría que evaluáramos también la situación económica, las propuestas que hace AD frente al tema económico. Por ejemplo, tenemos esta cotización de dólar today que dispara el dólar a una estratosfera, ¿no? Bueno, es que eso lo hemos venido diciendo, se lo hemos venido diciendo al gobierno. El gobierno tiene que tomar medidas, no puede ser dejar las cosas como el viejo liberalismo manchesteriano, ¿no? Dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Y están haciendo eso, están en el propio liberalismo manchesteriano. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un gobierno que dice ser de izquierda va a tomar la decisión de vender vehículos en dólares y mientras tanto le paga los salarios a los trabajadores en bolívares? Es decir, esas son las contradicciones enormes de este gobierno que tiene que ponerse a tono con su propia conciencia, si es que hay alguna conciencia allí. Porque a nosotros nos da la impresión desde AD que hay como una especie de superestructura por encima del gobierno incluso, una superestructura de las mafias importadoras que son las que están tomando las grandes decisiones en el gobierno. Entonces, y mientras tanto, estás afectando la producción del país. Mientras esas mafias importadoras son las que toman las decisiones, por supuesto, siempre se está atacando a los sectores productivos. A quien los están dejando afuera es a los sectores productivos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la cosa de la industria que siempre yo me refiero, ¿no? El tema de la industria automotriz. Pero además, la industria, por ejemplo, de la naranja, que es uno de los pocos rubros que es exportable, porque tienes producción suficiente para exportar. Bueno, chicos, lo están matando porque le están importando, hacen importaciones a los fabricantes de jugo del concentrado y mientras tanto se pierden toneladas, millones de toneladas de naranja que se quedan en los árboles. Y eso afecta por ejemplo, en el caso de Carabobo, a toda la región occidental del estado, porque están privilegiando a los importadores. Entonces, eso es lo que el gobierno tiene que rectificar. Y el problema económico y el problema ese monetario no es un problema nada más de la moneda, es un problema que es macroeconómico. Tienes que resolver una serie de situaciones. Por una parte, la unificación cambiaria, que la debieron haber hecho hace mucho tiempo, y que esto se convirtió en una farsa. Allí está precisamente lo que ocurre hoy día con ese dólar paralelo. Ese dólar paralelo va a seguir y va a seguir aumentando permanentemente mientras el gobierno no tome la decisión de unificar cambiariamente. Y esa unificación cambiaria además tiene que ir acompañada de otras medidas de seguridad jurídica para los inversionistas, porque las medidas que han tomado hasta ahora durante estos 16 años es más de espantacapitales que de captacapitales, ¿no? Lo que hacen es espantar a la gente. Cada vez que toman una decisión contra el sector privado se frotan las manos, Vladimir, todos los gobiernos cercanos de los otros países, porque los capitales se van para allá. Los capitales son huidizos, ¿no? Para no decir que son cobardones, ¿no? Sí, cada vez donde lo atacan, por supuesto, se va para otro lado. En República Dominicana es impresionante cómo están invirtiendo Ahora, la gente en Colombia y en esta situación del dólar today refleja o no, o ratifica o no lo que dice el gobierno de que estamos ante una guerra económica. Pero la guerra económica la ha hecho el gobierno, Vladimir. ¿Quién está conspirando? Eso es un cinismo. Por eso yo digo que este gobierno también ha agarrado el cinismo como política de Estado. Ellos hacen las cosas, persiguen al sector privado, no incentivan al sector privado, y cuando los capitales se van, entonces dicen que hay guerra económica. Pero eso no tiene ningún sentido. Lo que está pasando precisamente es por no tomar decisiones, por no rectificar el rumbo. Chicos, si hasta los cubanos están rectificando, por el amor de Dios. Ese sector de Mariel, donde están exonerando de impuestos a los inversionistas por 10 y 12 años. ¿Ah? ¿Por qué no siguen el ejemplo más bien de lo que se está haciendo en Cuba con Mariel y lo hacen en términos generales con Venezuela, con la economía venezolana? Hacia allá donde debemos hacer esas rectificaciones. Son grandes rectificaciones que hay que hacer y el gobierno no las hace. Vamos a seguir cada vez peor y cada vez va a haber más escasez porque si no hay producción, hay importación y si no tenemos las divisas para las importaciones, por supuesto, no vamos a tener cada día más escasez en el país y la situación va a ser muy grave. Nosotros no apostamos al fracaso económico del gobierno, pues nosotros no queremos heredar un cementerio, no queremos heredar que ocurre en Venezuela, lo que ha ocurrido en otros países, que la Cruz Roja llega a repartir sopa en las esquinas de Caracas. Y nosotros no queremos eso, nosotros no apostamos a eso, pero por el amor de Dios, que el gobierno debe rectificar. Si no rectifica, te podrás imaginar hacia dónde nos lleva este régimen. Ya se ha convertido esto en una pesadilla. Oye, por cierto, vamos a decir, bueno, aquí logramos, ¿no?
Dice aquí Fausto B. Betancur y los puntofijistas iniciaron la dictadura de los partidos que se mantiene hasta hoy y corrompieron a la población. Habla también del pasado, dice, pero en ese tiempo no había tanto desabastecimiento en alimentos y medicina, dice Juan Ribeiro. Por aquí dice Enrique Arteaga, en la MUSA discute lo que les conviene y cuando les conviene, pero si las bases les piden algo, ni lo mencionan. Dice aquí Carlos 515, pregúntale al invitado qué sabe el corralito que piensa hacer el gobierno. Yo no, debe saber él, yo no sé si el gobierno piensa hacer un corralito. Yo no sé si lo tiene planificado, pero sería el colmo de la locura. Raúl PDM, y que yo sepa, los partidos del 61 eliminaron a los comunistas. No, nosotros no eliminamos a los comunistas, ni mucho menos. Incluso Betancur lo dice ahí en esa entrevista, que él nunca fue anticomunista, sino que lo que sí se oponía era que los comunistas fueran al gobierno, porque los comunistas no obedecían a una política patriótica, sino una política de la Unión Soviética. Se habían convertido simplemente en agentes soviéticos, y eso era inconveniente a los efectos de la política internacional de Venezuela. William Meléndez dice, ¿por qué es una provocación lo de Ceballos sobre el traslado y corte de pelo? Si es un preso, que asuma su responsabilidad, dice, ¿no? Bueno, pues un trato inhumano que, bueno, ese señor debe ser que nunca estuvo preso, ¿no? Por eso es que opina así, de esa manera. Jesús Eduardo Jaime dice, los políticos son bocones. El defensor de derechos humanos acaba de anunciar que nadie le raspó la cabeza y fue trasladado normal como preso. Bueno, pero no debe haber sido ninguna tontería, porque el señor estuvo declarando como una hora y se encadenó, infló el perro, como decían los viejos periodistas antes, ¿no? Héctor Acevedo, señor Ecarri, pero igual la MUD tiene que por lo menos pronunciarse a favor de López y Ceballos y apoyarlos. Ah, pero sí, lo hemos hecho permanentemente y lo seguimos haciendo y pedimos permanentemente la libertad de ellos, porque es increíble que en este gobierno que dice ser democrático tenga a los opositores en la cárcel y a dos opositores que no han hecho absolutamente nada, no han cometido ningún delito. El caso de López, de Ceballos y de Ledesma es una cosa que es un agravio y que el gobierno mismo está cometiendo una bobada frente a todo el mundo, porque exteriormente viene una presión muy grave. Todos los organismos internacionales se han pronunciado en contra de ese salvajismo de tener preso al alcalde de la ciudad más importante del país. Entonces, es una cosa que es un contrasentido con el gobierno. Isa Rieri Godoy dice que no van a perseguir al chavismo, por Dios, ya lo vimos en la guarimba, en pleno gobierno chavista. César Pinzón dice, la MUD se unió para sacar este gobierno corrupto, pero ¿qué viene después de este gobierno? Viene un gobierno democrático, viene un gobierno de concertación, viene un gobierno pluralista, viene un gobierno que no va a perseguir a nadie, viene un gobierno que va a estimular al sector privado para que haya producción, viene un gobierno donde no va a haber escasez. Aquí dice, el invitado dice que no habrá persecución, Fausto B., contra chavistas si salen del poder. No recuerda los demás del 11 de abril de 2002 y dice, lo ves, no. Usted no perseguirá, pero los demás sí. Ejemplo, 11 y 12 de abril, ahí se vio las costuras. Nosotros estuvimos en contra de ese golpe de Estado. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso, porque nos pareció un exabrupto. Además, secuestraron aquella enorme manifestación popular, hermosísima, que lo que quería era presionar al gobierno para que el gobierno cesara su actitud, pero no para dar un golpe de Estado. Carri, confía plenamente en CNE y que no serán alterados los resultados a favor del gobierno. Bueno, con este Consejo Nacional Electoral uno tiene que tener mucha cautela, porque no hay duda que un Consejo Nacional Electoral dominado por el gobierno, desde la presidencia hasta el último de los funcionarios, por supuesto que siempre van a tener actitudes ventajistas, pero lo que es importante es que salgamos todos a votar, porque cuando las diferencias son pequeñas se pueden hacer trácalas y se pueden hacer fraudes, pero no cuando la votación es masiva, y yo creo que en esta oportunidad va a ser masiva a favor de la alternativa democrática. Javi, ni una palabra de captura de un narco con una magistrada del TCJ. Bueno, eso es una cosa terrible lo que pasó. El gobierno tiene que aclarar la situación. ¿Cómo va a andar un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? O una ex magistrada, no sé, pero tienen que aclararlo. Bueno, Antonio, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Bueno, muy placer conversar contigo. Te espero el jueves. Bueno, gracias por la invitación. Para que hablemos sobre Betancur. Muchas gracias. Y discutamos con los viejos antibetancuristas. Así es, muchas gracias. Antonio Ecarri, Bolívar. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos con Juan Barreto. Hombres de peso hoy aquí en el programa.